Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie de Iniciación a la Espiritualidad Teórica. Como siempre decimos al principio de estas sesiones, la serie se basa en la lectura y comentario del libro Espiritualidad y Biocentrismo, una nueva tierra para una nueva compasión, coescrita por Alberto Terrer y por un servidor. Pues bien, estamos en la tercera parte, el retorno. Y ya vamos aproximándonos a su fin, quedan unos cuantos epígrafes nada más. Hoy vamos a ver un epígrafe que se llama La consecución de la paz. Este va inmediatamente después de otro que vimos en la pasada sesión, que era el servicio. Pues bien, sin más preámbulo, vamos a comenzar la lectura y comentario. Y dice así: La consecución de la paz, página 561 del libro regular. Dice: la paz duradera. Últimamente amplío esa expresión, y cuando hablo de paz duradera digo la paz, dicha y gozo profundos, estables y duraderos, como un estado reconocible por parte de cualquier persona, que es indicativo. Cuanto más paz, dicha y gozo profundos, estables y duraderos, más evolución espiritual. ¿Por qué? Pues porque el estudiante de espiritualidad iniciado recibe la información de que nuestro guía interno, el maestro interno, digamos que se manifiesta a través de las emociones, de los sentimientos que tenemos. ¿Eres feliz? Pues entonces vas en el camino. ¿No eres feliz? Entonces hay algo que revisar. ¿Pero cuáles son esas emociones? Pues bien, son las altas emociones del espíritu. Y como mejor encuentro yo que se define o se describe esta situación es paz, dicha y gozo profundos, estables y duraderos. ¿Por qué? Porque esto hay que diferenciarlo de la euforia egoica, que puede proceder de la sensación de dominio, de arrogancia, de importancia, de poder, de control, de manipulación, de preponderancia, de prevalencia. Ese no es el estado que te dice la espiritualidad, que es el que manifiesta el maestro interno, el espíritu, cuando te está guiando. Cuando el espíritu te guía, el discernimiento implica diferenciar. Por ejemplo, ante una determinada decisión, tienes dos alternativas: aquella que te provee mayor paz, dicha y gozo profundos, estables y duraderos. La que no te provee tanto en cuanto a la representación mental de las consecuencias de ambas alternativas, pues entonces no es la decisión que promueve o que patrocina el espíritu. ¿De acuerdo? Esto podría verse, pues por ejemplo, cuando tienes la elección ante dos trabajos a realizar. Uno de los trabajos se corresponde con tu pasión, con tu vocación. No es tan remunerado, no te hace tan famoso, no te hace manejar tantas situaciones, pero es lo que te gusta, es algo con lo que te sientes bien. El otro trabajo, pues sí, está más remunerado, implica ejercer pues alguna actividad que quizás no te atraiga tanto, y puede implicar, eso sí, pues, en fin, algunas cosas muy atractivas para la persona media del mundo actual, con nivel de conciencia, por ejemplo, 3, dominio y poder. Te puede proporcionar prestigio, dinero, puestos de responsabilidad en organismos públicos y privados, pero ¿te provee más paz, dicha y gozo, o más euforia egoica procedente
de todas esas prebendas que ofrece? Pues bien, esta es la diferencia entre los altos sentimientos del ego, los altos sentimientos del espíritu y las bajas pasiones del ego. Entonces, ¿cómo se manifiesta la guía del maestro interno? Pues a través de que se manifieste en ti mayor paz, dicha y gozo, cada vez más profundo, cada vez más estable y cada vez más duradero. Bien, pues la paz duradera es el síntoma definitivo de que has sanado tu percepción, de que has desterrado de ti la creencia en el mal, síntoma definitivo, de que empiezas a recibir las recompensas de la evolución espiritual, empieza a haber logros palpables, esa paz, dicha y gozo. ¿Pero qué otro logro pretendes? Porque los logros del mundo, si no te has dado cuenta, ya te la darás, de que no siempre, y es más, bastante infrecuentemente, si es que alguna vez te llevan a una situación de mayor paz, dicha y gozo. Tendría que alcanzarse esos logros del mundo con una mentalidad espiritualizada. Y quizás, bien, pues eso es lo que estás pretendiendo alcanzar después de haberte dado cuenta de que sin una mentalidad espiritualizada los logros del mundo no te llevan a mayor paz, dicha y gozo. Con lo cual, ahí está la pescadilla que se muerde la cola. Bien, repetimos y seguimos. La paz duradera es el síntoma definitivo de que has sanado tu percepción y de que has conseguido la visión de un mundo perdonado. Es el destierro completo de la creencia en el mal de tu mente, por lo tanto, ya tu visión del mundo es una visión amorosa, no es una visión de un mundo hostil, amenazador, en el cual tienes que atacar para defenderte, etcétera, etcétera. Un mundo perdonado, en el más alto concepto del perdón de Dios. El más alto concepto del perdón de Dios es: no hay nada que perdonar, porque esto es una representación, esto es una ficción, son retos de aprendizaje, ventanas de oportunidad para mi evolución, con lo cual todo lo que aquí ocurre es un laboratorio, es un escenario para todos los que estamos aquí. Y los que estamos aquí, por supuesto, no tenemos nada que ver con nuestra apariencia física, ni este mundo tiene nada que ver con la apariencia física. La realidad es trascendente, la realidad es otra, y de eso se puede llegar a ser consciente. Eso es el mundo perdonado. Es el objetivo fundamental de la enseñanza espiritual para el estudiante, alcanzar esa paz, dicha y gozo profundos, estables y duraderos. Objetivo que abarca más allá del escenario físico. Por lo que irremediablemente cualquier déficit de aprendizaje actual supondrá una necesidad de complemento posterior en cualquiera de las cuestiones que quedan pendientes. Bueno, ya sabemos que la experiencia humana es un continuo, pero dividido en secuencias vitales. Eso es el ciclo de reencarnaciones. Entonces, pues bien, alcanzas aquí unas altas cotas de paz, dicha y gozo, pero no las alcanzas totalmente. Bueno, ya las alcanzarás. Es decir, la cosa sigue, la cosa continúa. En tal sentido, es interesante reiterarte que en cuestión de evolución, la muerte física no arregla nada. Yo me quiero morir porque aquí no puedo con este problema que me cuesta tanto solucionar, que ya lo solucionaré en otras vidas. No. En otras vidas, eso es, lo solucionarás en otras vidas, porque si en esta no lo solucionas, eso queda pendiente. Y en los periodos entre vidas no vale, porque las soluciones, la evolución, el recuerdo de quién se es, se tiene que dar dentro de los escenarios de manifestación, no en los periodos, en los escenarios de planificación. Entonces, no vale de nada morirse y decir, bueno, ya más adelante, en donde tenga que ir después de la muerte, lo aprenderé. No, hay que aprenderlo aquí. Con lo cual, pues más te vale empezar aquí. Y, como dicen todos los reveladores, la cuestión del ciclo de reencarnaciones es una cuestión que no debe despistarnos de que en esta vida, bueno, más todavía, Ramta esto lo explica muy bien porque eso le ocurrió a él, en una sola vida se puede realizar el aprendizaje. Bien, pues como
la vida que tienes más a mano es esta, que es la que estás viviendo ahora. Y todo lo demás en tu mente es, pues quizás no todavía una certeza, sino ideas bonitas. Pues la cuestión de la trascendencia, la cuestión de los ciclos de reencarnaciones, todo eso, pues bien, todavía son ideas bonitas en tu mente. Aquí tienes esta vida, en la cual, a lo largo de la cual, se puede realizar el recuerdo completo de quién eres y finalizar, si es que esa es tu idea. Eso de que se finaliza es una forma de hablar, porque no se finaliza nada más que el sufrimiento. Lo demás sigue funcionando y continuando, dado que la vida es eterna. La muerte física no arregla nada. Es más, los aprendizajes realizados en el plano físico son muy relevantes a efectos de la evolución posterior en las siguientes etapas. Y el camino que no se ha recorrido antes se recorrerá después, pero con un déficit de dicha sobre la que podría haber sido. Es decir, esto al final es una cuestión de tiempo. Quiero estar más tiempo de mis experiencias de aprendizaje disfrutando, dichoso y gozoso de una paz profunda, o quiero estar menos tiempo. Pues bien, eso es una elección. Eso es una elección propia. Estamos en el planeta del libre albedrío, en el que más amplio rango de libre albedrío, el escenario de más amplio rango de libre albedrío de todo el espacio-tiempo, según nos dicen, con lo cual es posible acelerar el recuerdo y, por tanto, las recompensas a ese recuerdo, el humano divino, el Cristo en ti. Es posible acelerar ese proceso. Y luego tener muchísimas más, por supuesto, posibilidades de elección. Oye, yo quiero seguir volviendo, aunque ya no tengo retos de aprendizaje, pero quiero seguir volviendo porque quiero seguir volviendo como maestro, o no. Me quiero ir a otros sistemas de realidad, hacer otras cosas. O voy a revisar mi última vida, a ver si logro exprimir aún más la comprensión que me ha producido en su instancia inicial. La voy a reproducir de nuevo. Bueno, hay muchas opciones, pero cuantas más opciones se tienen es cuando más comprensión y discernimiento se ha alcanzado en cada vida. Un curso de milagros, texto que aquí se cita en este libro muy a menudo porque era en aquel momento en el que yo escribí todo esto el principal texto de referencia. No quiere decir que ahora no lo sea. Lo que pasa que, bueno, pues ahora han pasado años y tengo más amplitud de contacto con otro tipo de información espiritual y entonces, pues seguramente ahora mismo podría citar bastantes más textos para cada cuestión que comento. En aquel momento me sentía muy cercano a un curso de milagros. Un curso de milagros tiene como objetivo el ayudar al estudiante de espiritualidad a llegar a este punto. Un curso de milagros es un libro terapéutico, es un curso de entrenamiento mental. ¿El entrenamiento mental para qué? Para alcanzar la paz, dicha y gozo profundos, estables y duraderos. Y todo lo que se abre de perspectiva a partir de ahí. El libro de Urantia y algunas otras obras más, de las que destaco la trilogía canalizada por Jane Roberts, Habla-Set, libro de Urantia y algunas otras obras más, hacen una descripción, son descriptivos. Hay textos principalmente terapéuticos y textos principalmente descriptivos. Todos los textos canalizados, toda la información que nos llega, tiene una parte descriptiva y otra terapéutica. Pero algunos son más descriptivos y algunos son más terapéuticos. En este caso, un curso de milagros es más terapéutico, el libro de Urantia y Habla-Set es más descriptivo, aunque también son terapéuticos. Hacen una descripción bastante detallada, el libro de Urantia y Habla-Set, dos de los ejemplos. A nivel de iniciación, hacen una descripción bastante detallada a nivel de iniciación. Esto es una serie de iniciación a la espiritualidad teórica. De la carrera ascendente de un mortal del tiempo y del espacio, de un fragmento del hijo soñador, de nuestra carrera ascendente, por ejemplo, nosotros.
una vez que, debido a su compromiso y firme determinación de progreso evolutivo espiritual, una vez que está en el camino espiritual de forma consciente, porque todas las conciencias están en el camino espiritual, todas, algunas de forma consciente y otras todavía no, pero todas están. Una vez que, debido a su compromiso y firme determinación de progresión evolutiva espiritual, este iniciado emprende las nuevas etapas experienciales de discernimiento, es decir, ¿qué es lo que ocurre? Que hay varias fases en la evolución espiritual. Pues eh, en cada vida, pues tenemos, bueno, pues imaginaos la fase de estar en el camino espiritual de forma inconsciente. Esto te ocupa muchas vidas. Y llega una vida en la que te das cuenta, pasas un determinado nivel que dices, claro, es que ya sé de qué va todo esto. Esto va de evolucionar espiritualmente. Entonces ya eres consciente y ya tomas una decisión. Oye, pues yo voy a encaminarme conscientemente hacia allá. ¿De acuerdo? A partir de esa vida, luego, si es que sigues el ciclo de reencarnaciones, cada vez que sigues, tienes que volver a despertar a esa conciencia, porque la primera parte de la vida, lógicamente, pues no naces conscientemente de que estás en el camino espiritual, naces inconscientemente. Tienes que vivir, pues, en fin, la infancia, la adolescencia, la juventud, incluso la madurez temprana, y luego ahí, pues, en algún momento vuelves a despertar. Tienes más recursos interiores que cuando nunca habías despertado a la espiritualidad. Pero, lógicamente, pues en cada una de las vidas tiene que producirse este recuerdo, hasta que, hasta que llega un momento en el que este recuerdo se produce cada vez antes, cada vez antes. Lógicamente, pues un niño conscientemente no lo va a saber, porque el niño, aunque lo sepa inconscientemente, conscientemente, pues, en fin, lo descubre en cuanto tiene un cierto uso de razón, pero cada vez se va despertando antes. Puede ser que en una vida te despistes y, en fin, pues no te encamines hacia otro lado y, claro, empieces a recibir señales. Oye, que tú estás pendiente de despertar en esta vida. Es que ya te toca, porque ya lo has hecho en otras vidas y tienes que ir haciéndolo cada vez antes. Bueno, esto nos lo cuentan. Pues, por ejemplo, Seth nos lo cuenta esto bastante, esto nos lo cuenta Ramta, esto nos lo cuentan Tobías y Crión. Pero no es su propósito principal, una vez que ya está en fases posteriores del camino espiritual, no es su propósito principal la didáctica sobre esas nuevas etapas, limitándose a su descripción para ampliar el campo de comprensión espiritual en lo que ahora nos importa y ocupa, la consecución de la paz en nuestro estado físico actual. A ver, sí, pues bien, claro. ¿Qué le preocupa al ser humano? Pues le preocupa su evolución espiritual cuando es consciente de que está en el camino espiritual. Le preocupa o le debiera preocupar su evolución espiritual en este escenario en el que está y mientras esté, es decir, en esta secuencia vital. Eso es lo que le debe preocupar. Que nos describan y nos den información espiritual sobre, en fin, como el libro de Urantia, toda la carrera de ascensión, es decir, toda la carrera de recuerdo y de reversión del diseño de la exploración hasta que llegas otra vez al entorno pleno del espíritu, pues es muy bonito, nos da una información muy interesante, nos abre un panorama sobre a dónde tenemos que llegar, pero esto no debe empañar la relevancia de que estamos aquí y ahora tenemos que hacer el trabajo que toca, aquí y ahora. El después ya se verá, porque si no, además uno corre el riesgo de que le encuentre, de que le alcance la no dualitis, esa inflamación de pensarse que ya está
muy avanzado, cuando en realidad tiene todavía que realizar aquí mucho trabajo. ¿Cómo de avanzado estoy? ¿Cómo de profundo, estable y duradero es tu paz, dicha y gozo? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Aunque en un curso de milagros se vuelve a citar, se hacen muy leves referencias a la situación en que se ha logrado la completa consecución de la paz en el estado físico. Se hacen muy pocas. Tras un periodo de necesaria maestría avanzada, sí que se hacen algunas referencias. Es decir, un curso de milagros sí que te dice, bueno, tras la maestría avanzada viene una fase final, es la fase de iluminación. Incluso un curso de milagros te dice, una de las cuestiones que ocurren en esa fase final, fase de iluminación, si se ha alcanzado en una vida física, pues es, por ejemplo, el que ya no hay muerte. No hay muerte física, hay ascensión. Un día desapareces, no se te vuelve a ver y tú te has llevado, como hizo Ramta, pues tu cuerpo físico lo has elevado en su frecuencia vibratoria de la energía y te lo has llevado contigo. Por supuesto, esa es una anecdótica. Hay muchísimas otras consecuencias de haber alcanzado la iluminación en vida, ¿no? Pero no tiene demasiadas referencias a un curso de milagro. Sin embargo, en el libro de Urantia se describen con mayor detalle uno de los aspectos referido a lo que podrías entender como la liberación de la muerte. Bueno, sí, en el libro de Urantia también se habla de la liberación de la muerte, igual que en un curso de milagros, por abandono del cuerpo físico. Esta situación sería el indicio del máximo aprovechamiento de la enseñanza espiritual en la vida física. Es decir, si tú alcanzas a liberarte de la muerte, por supuesto, como dice Ramta, por supuesto, eso es un indicio, pero es que ya has conseguido, como dice Ramta, los 3 requisitos para la iluminación. Es decir, que te has librado de toda deuda con tu pasado. Eso es el trabajo autoterapéutico espiritual, librarse de toda deuda con tu pasado. Eso es algo que todo estudiante espiritual, tarde o temprano, tiene que afrontar, sin ayuda o con ella, con ayuda de acompañamiento y guía de otras personas que, bueno, lo han transitado o están transitándolo y pueden echarte una mano. Segundo requisito de Ramta, perder todo miedo. Bueno, eso es una consecuencia natural de la evolución, pero eso también es una decisión consciente. Oye, yo tengo que afrontar mis miedos, tengo que empezar a transitarlos. Perder todo miedo no es no sentir miedo. Perder todo miedo es que no te bloquea en absoluto, no te impide. ¿De acuerdo? Aunque al final, efectivamente, pues se pierde todo miedo, pero eso es en fase final, ya iluminación muy avanzada, ¿no? Y el tercer requisito es la impecabilidad, es ser absolutamente impecable, es ser un humano divino, es representar al Cristo andante en la tierra. Pues bien, al final, si has conseguido estas 3 cuestiones, pues un indicio claro es que no muere. Es decir, tú decides cuándo te vas y cuándo te llevas tu cuerpo contigo fundido en energía sutil. Esta situación sería el indicio del máximo aprovechamiento de la enseñanza espiritual en la vida física, siendo, en palabras de ambos textos, pocos los que lo han logrado. Efectivamente, muy pocos. Sería una situación de lo que yo llamo, para mejor comprenderlo, el continuo santo, sucesión prácticamente ininterrumpida de instantes santos, el humano divino, el Cristo andante, fase de continuo santo. Todos son instantes santos. No cedamos al prejuicio terminológico derivado de la religión. Ya dimos la explicación técnica de lo que era un instante santo en términos de un curso de milagros. Es un instante de paz, dicha y gozo máximos. Pues bien, la iluminación es un continuo de eso. En la que la integración
de los principios espirituales en ese continuo santo es tan intensa que se comienzan a trascender las limitaciones del diseño material. Pues eso es lo de la ascensión entendida en ese aspecto de liberación de la muerte. También hace referencia el libro Durantia al estado en que en un punto del escenario de sueño, es decir, en un determinado planeta habitado, por ejemplo, podría ser este en el futuro, se ha llegado, en palabras también de un curso de milagros, a un nivel cuantitativo de progreso espiritual. ¿Qué cantidad de gente tiene un alto nivel de consciencia, nivel cuantitativo de progreso espiritual, que ha superado la masa crítica tras la cual se produce un significativo cambio cualitativo generalizado? Nos dicen, no es necesario, es decir, simplemente con que un pequeño número de gente, va a ser un 1, un 2, un 3%, un pequeño número de gente, simplemente con que un pequeño número de gente alcanzase altos niveles de consciencia, ponte 5, 6 y 7, eso ya determinaría una aceleración intensa de la evolución espiritual del resto de la humanidad. Porque estaríamos mejorando notablemente, con mucha más influencia que en los niveles de consciencia bajo, estaremos mejorando notablemente la frecuencia vibratoria de la energía planetaria. Y eso sería un potente trampolín o detonador para el resto de las consciencias para poder ir liberándose de las limitaciones del diseño que tenemos aquí en la Tierra e ir avanzando mucho más rápidamente. Y eso es lo que hacemos, pues lo que vino a llamar Quirión los trabajadores de la luz. Eso es lo que hacemos los que estamos en el camino espiritual de forma expresa. Somos las almas viejas, ahora estamos en esa fase debido a que llevamos aquí un ciclo de reencarnaciones muy largo y ahora, pues, en fin, somos esa masa crítica que alcanzando un determinado nivel de conciencia, un número pequeño de personas, a partir de ahí, y esto ya ha ocurrido en la Tierra, esto ocurrió en 1987, pues a partir de ahí ya es seguro que se entra en la fase inicial, última, de evolución espiritual colectiva de ese escenario planetario, que acaba en lo que el libro de Durantia describe como la etapa de luz y vida, es decir, un planeta absolutamente evolucionado. Es la etapa final de un planeta. Pues bien, estamos iniciando esa larga etapa. Suponte que ha habido 3 etapas previas. Estamos iniciando esa larga etapa, en la cual ya no hay vuelta atrás. Ya estamos irremediablemente desde 1987 y los acontecimientos producidos posteriormente en el año 2000, en el 2012 y algunos intermedios, estamos ya definitivamente, y un acontecimiento importante que ocurre este año 2023 también, en el mes de marzo, ya estamos irremediablemente en este escenario planetario abocados a entrar de lleno en esa cuarta última fase. Bueno, digo cuarta como quien dice son 7 las fases. Pues bien, en realidad. Lo que pasa que en el caso de nuestro planeta ha sido muy extraño. Esto lo explica muy bien el libro de Durantia. Eso de las fases de evolución colectiva en un planeta, en el vuestro ha sido muy extraño. No ha seguido la tónica general porque este es un planeta de experimentación. Es un planeta, dice el libro de Durantia, decimal. Es un planeta en el que lo que se hace aquí es muy relevante para todo el espacio-tiempo y tiene unas características muy extremas, muy especiales. Entonces, lo de nuestras fases es algo diferente que lo explica muy bien ese texto. Los efectos de grados elevados de consecución de la paz a nivel colectivo son impresionantes. Para imaginarlo, simplemente tenemos que reflexionar
en un ejemplo mucho más humilde, sobre los cambios que se están produciendo, principalmente en el mundo occidental, desde que la espiritualidad comienza leve y tímidamente a calar individualmente en la sociedad. Es decir, en las últimas décadas, sí, el mundo está muy movido y pasan muchas cosas, pero mucha gente está entrando en conciencia espiritual y eso se ve, eso se ve, eso se nota. Lo notamos sobre todo los que estamos de forma consciente en el camino espiritual. Tal y como dice Alberto, el coautor del libro, la actualización de ideales divinos potenciales, ideales divinos que están en potencia pendientes de actualizar, pues bien, la actuación de ideales divinos potenciales, es decir, la toma de conciencia de la inteligencia inconsciente que llevamos dentro, cuando se toma conciencia de ella, o dicho desde el camino individual, el paulatino, aunque imperceptible e inconsciente, enfoque de las personas hacia su referencia interna, ya apunto hacia el interior, no hacia el exterior, viene corroborada por los cambios exponenciales, viene corroborada en la práctica de la historia reciente de nuestro mundo, por los cambios exponenciales en muy diversas cuestiones que venimos observando desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. Fenómeno que es creciente en las últimas décadas, aun con los inevitables desfases y retrocesos que podrían enmarcarse, estos desfases y retrocesos, es decir, desde la Segunda Guerra Mundial, ha habido una progresión fortísima de la consciencia, con pues retardos, desfases y retrocesos. ¿Por qué? Pues porque el ego, la consciencia social de masa, se da cuenta y se revela. Y entonces, bueno, pues ahí hay momentos de fricción. Ahora esto lo describen como el choque entre la vieja y la nueva energía. Fenómeno que es creciente en las últimas décadas, aun con los inevitables desfases y retrocesos que podrían enmarcarse en la rebelión del ego ante dicha tendencia, que atisba cambios que no le gustan en absoluto. Y esto lo vemos últimamente con mayor intensidad. Acontecimientos de 2008, acontecimientos de 2020, ahí hay rebeliones importantes del ego que no quiere que esta elevación exponencial del nivel de conciencia continúe. Entonces, bueno, vamos, es inevitable, señor Anderson, decía el agente Smith en Matrix. En este punto te habrás dado cuenta hace ya muchas ideas de que este mundo no tiene solución. Pues es una ficción artificial, demente y desnortada, sin ninguna base de apoyo, pura irrealidad, cuya principal prueba es que desemboca siempre en ataque, sufrimiento, enfermedad y muerte. Bien, no tiene solución el mundo, tiene solución nuestra percepción del mundo. Esa es la solución, nuestra percepción del mundo. Porque cuando el mundo, este escenario planetario, según el libro de Urantia, haya alcanzado la etapa de luz y vida, sin embargo, seguirá siendo un mundo material con las limitaciones de un mundo material, con lo cual nunca va a poder reproducirse aquí el entorno completo, perfecto, pleno del espíritu. Entonces, en ese sentido no tiene solución. Claro, es que esto no es el entorno del espíritu, estos son escenarios de experimentación. Esta es la exploración de las infinitas posibilidades de experimentación del espíritu para autoconocerse en el espacio-tiempo. Esto no se pretende convertir en el entorno del espíritu. ¿Para qué? Si nosotros ya pertenecemos al entorno del espíritu. Lo que vemos es el resultado no solamente de la pura ilusión, pura ficción, sino de las nefastas consecuencias que tiene para el hijo soñador emprender tal aventura. Oye, es que hay que llegar al extremo de la exploración, tenéis que llegar al no-ser, al no ser. Hasta allí tenéis que llegar para poder experimentar todo aquello que implica la exploración espacio-temporal, también en esa dirección, y luego ya a partir de ahí recordar. Cosa que se refleja en los personajes del escenario, a través del sinvivir, el sinvivir de la experiencia humana, una historia de guerras y de ataques. Pero aunque el teatro experiencial tiene fecha de caducidad, ya comentamos que el espíritu
podríamos hablar del Padre Universal, el Espíritu, indudablemente sacará provecho de esta escenificación que hemos realizado aquí, extrema. Claro que saca provecho. Es que todo esto tiene un propósito, por supuesto que sí. El Padre Universal indudablemente sacará provecho de estas experiencias para toda la filiación, por supuesto que sí. La dotación de personalidad que el Padre realiza de cada uno de nosotros, fijaos, somos personajes en entornos de ficción. Somos como personajes de teatro, que no viven en la realidad física. Un personaje de teatro solo existe en el escenario. Somos personajes de ficción en los escenarios. Pero en el entorno del Espíritu, en el entorno de Dios, todo es infinitamente amoroso y misericordioso y maravilloso. Por lo tanto, hay un respeto máximo a todos los personajes que han participado en la gran obra experiencial. Hay un respeto máximo, y ahora veremos por qué. En tal sentido, la consecución de la paz de los personajes que estamos en los escenarios, de todos nosotros en un eventual futuro estadio evolutivo, conlleva el inicio de una gloriosa experiencia de retorno, no solamente para el despertar, del Hijo Soñador, que es nuestra identidad superior, sino para nosotros, sus fabricaciones, sus fragmentos en el escenario, también para nosotros. Que veremos nuestra individualidad convalidada siempre que lo deseemos, igual que si fuésemos creaciones directas en el entorno del espíritu. Es decir, el entorno del espíritu es la única realidad. Y ahí está la primera causa, el yo soy originario y primigenio, y su fragmentación, que es su filiación infinita. Y eso es todo lo que existe. Ese es el nivel de realidad originaria. Pero a partir de ahí, todos los personajes surgidos en todas las exploraciones, tenemos la capacidad de convalidarnos como si hubiésemos sido creaciones en el entorno del espíritu y no fabricaciones para escenificar en un escenario una experimentación. Tenemos la posibilidad de convalidarnos. ¿Qué pasa? Que según vas recordando, pues vas tomando conciencia de todo tu árbol de conciencia, pero no olvidas las individualidades de los escenarios que has representado. Y ahí están. Y eres todo ello a la vez. Cada individualidad y el conjunto. Y claro, ya al llegar al entorno del espíritu, por supuesto, esa gran unidad. Eres consciente de esa gran unidad que es la infinita filiación. Fractalizada. No solo fragmentada, fractalizada. Porque son co-creadores a su vez. Así, la consecución de la paz será tu recompensa inmediata en este mundo. Vamos a fijarnos en esta vida otra vez. A ver, ¿qué consigo yo en esta vida? Una transformación completa. Cuanto más avances en tu nivel de conciencia, más transformación. Que al final se representa como una paz, dicha y gozo completos. Ocurra lo que ocurra. Pero es que se transforma lo externo con base en esa transformación interna también. Con lo cual, la transformación es completa. Así la consecución de la paz será tu recompensa inmediata en este mundo, pero también el billete de salida hacia tu propia convalidación como filiación. Pero si yo ya soy filiación, bueno, tú eres un fractal dentro del espacio-tiempo de una individualidad divina que es otro fractal de la primera causa. En fin, que sí, pero que ahora tienes que recordar y llegar hasta allí. Pero sí, efectivamente. Repetimos y seguimos. La consecución de la paz será tu recompensa inmediata en este mundo, pero también el billete de salida hacia tu propia convalidación como hijo de Dios del entorno del espíritu. En su doble y misteriosa aún
vertiente, por un lado, de hijo soñador despertado y por otro, de validación meritoria por el Padre como nuevo hijo de Dios ascendido. Es lo que decía antes. Según vas expandiendo tu conciencia en el árbol de conciencia que eres, vas dándote cuenta de que eres una gran entidad, que es esa individualidad de la filiación, pero no olvidas cada uno de los personajes que se han representado aquí. Entonces eres todos ellos a la vez. La consecución de la paz será, por consiguiente, tanto a nivel individual, por el horizonte glorioso que abre al Hijo del Hombre, como a nivel colectivo, por la pletórica emergencia de la supremacía. Bien, pues es que esto lo explica muy bien el libro de Durantia. Según nosotros evolucionamos, se va formando el Dios del espacio-tiempo, el Dios experiencial, formándose por todas las conciencias evolucionarias del espacio-tiempo, tanto personajes del propósito de ayuda como personajes del propósito de experimentación. Es que eso es lo que saca de provecho el yo soy con todas estas experiencias. Eso es lo que se lleva de rédito el conjunto Dios-filiación al hacer estas experimentaciones. El generar una nueva versión de sí mismo con toda la experiencia que ha supuesto todo esto. Y eso es el ser supremo. Por eso hablo aquí de la supremacía, no de los supremacistas. El ser supremo es un término técnico del libro de Durantia. El finiquito definitivo al mundo material tal y como lo conocemos. Eso llega, por supuesto, en fin, al final de los eones, porque todo esto en el tiempo parece una línea, pero luego fuera del tiempo esto es un continuo de exploración. Por eso, pero eso no quiere decir que no surjan recompensas en el camino, que es lo que nos importa a nosotros. Oye, ¿qué recompensas tiene la evolución espiritual? Muchísimas. Ahora, ya, es decir, en este instante, el resto de vida que te queda. Para nosotros, como individuos aún imperfectos del sueño de ilusión, y tal como decía Miguel de Cervantes en el Quijote, la felicidad está en el camino, no en la posada. Pues aún estamos muy lejos de atisbar la comprensión profunda de la maravillosa resultante final del despertar. Ya nos lo dicen, es que no podéis comprender vuestra naturaleza real, podéis sentirla, pero no comprenderla intelectualmente debido a la tremenda limitación de vuestra mentecita material. Y por ahora nos tenemos que conformar simplemente con la misteriosa, increíble y desconcertante aventura de nuestro retorno. La consecución de la paz, tanto a nivel individual como colectivo, tras el periodo de aprendizaje espiritual que depara la corrección de la percepción, la evolución espiritual, convertirá la pesadilla en sueño feliz y gozaremos de la contribución de ver el triunfo del Cristo, el Cristo que es el humano divino, el humano que ha recordado, el humano consciente del Espíritu en él. La verdadera naturaleza del Hijo en acción en el mundo, el Cristo andante, el Cristo en acción en el mundo, el perdón de toda ficción de opuestos, el completo destierro de la creencia en el mal, de las consecuencias en el diseño de la experiencia, de todo ello, de dentro hacia afuera, mostrándose en tu experiencia de vida y en la experiencia de vida colectiva, según el nivel de evolución de conciencia de la humanidad aumenta. Trasunto simbólico del verdadero milagro de nuestro cambio de mentalidad individual y colectivo. Un mundo mejor. Eso es lo que también se reflejará. Bueno, esto se acaba este epígrafe, la consecución de la paz. Yo había, en fin, en ese momento yo estaba inspirado y había hecho una poesía después de escribir el epígrafe y está aquí. Y entonces, pues, la voy a leer, ya que está. Y dice así: hoy comienzo una nueva luna. Hoy empiezo a tomar decisiones que hace tiempo sabía. Hoy inicio un viaje largo,
con ánimo seguro y rumbo fijo. Hoy me despido del requiebro y de la duda. Hoy abandono la tibiedad y la apatía. Hoy ceso en rumores y juicios, en temores y transigencias. Eso es lo que elijo. Y camino. Hoy reniego de mi escondida debilidad. Hoy abomino de mi falsa identidad. Hoy despejo toda ceguera y confusión. Hoy abrazo la total disponibilidad. Hoy asumo mi completa seguridad. Hoy admito la fe, la certeza y la compasión. Y camino. Camino contento y camino en silencio. Y camino. Prospector.